Y bueno, toca en este momento convocar al licenciado en Economía, Juan Valerdi, para tener su palabra en torno a una publicación que realizó hace muy poco tiempo, que tiene que ver con, naturalmente, lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei y la macroeconomía, ¿sí? ¿Qué pasa con los dólares? ¿Qué pasa con las reservas? ¿Qué pasa con tantas cuestiones que en algún punto terminan tocando al pueblo común y corriente, a nosotros, a los de a pie? Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sergio te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Un placer hablar con vos. Qué bueno escucharte. Has hecho una muy interesante publicación que apareció en un portal y que bueno, que hace referencia a cómo hay algunos vivillos, ¿no? Que están haciendo grandes negocios con Javier Milei. Y uno pensaba, yo con mucha inocencia, pensaba que estaba gobernando para tres o cuatro y que el 98% de los argentinos era que la estábamos pasando mal. Pero hay muchos intermediarios que se están beneficiando, ¿no? Hablamos de empresas y demás, pero hay un derrotero de nombres de gente que está aprovechando esta política económica de Javier Milei. Eso, como los pececitos que están en el lomo de la ballena, ¿existen? Sí, por supuesto. Siempre tenés gente que aprovecha el saqueo para agarrar alguna de las joyas o alguna de las cosas que le están quitando a los argentinos, ¿no? Y mercenarios sobran, sobre todo entre los economistas y los financistas, ¿no? Ujú, ujú. Hubo una declaración de Emanuel Álvarez Agis que, de alguna manera, yo me animaría a usar este término, saliste a cruzar unas definiciones o unas declaraciones que hizo, que fue un ex ministro o viceministro de Economía, o me equivoco. Salí a cruzarlo porque en realidad es muy difícil no solamente escuchar eso de que pase solo criticado por Milei, que además lo critica por derecha, sino que sea apoyado por izquierda, algo que lo que hace es fomentar más el pescar en la pecera de la clase media formalizada, aunque él dice que es lo contrario, porque Álvarez Agis propone un impuesto al retiro de efectivo. Obviamente al retiro de efectivo de los bancos, los cajeros y demás. Y vos te preguntás, ¿y quién es el que retira efectivo? La clase media, formalizada, la que tiene la suerte todavía de tener un trabajo registrado, le pagan a través del banco. Los que están informales no le pagan a través del banco, ni mucho menos. Y él decía, bueno, con esto que vamos a recaudar, con el 10% ese que le cobramos a los que quieran sacar su plata del banco, le vamos a quitar el impuesto al cheque a las empresas, a las cuales él representa porque es su asesor, y le vamos a quitar impuestos a las pymes para que se formalicen. Primero, que si estás agregando un impuesto, difícil que haya muchos que se formalicen. Segundo, si ese impuesto lo ponés al retiro de efectivo para que no retiren efectivo y no se recauda, bajaste dos impuestos, vamos a tener un problema de ajuste y va a haber más ajuste todavía del que ya había. Y tercero, estás castigando a la clase media formalizada, en realidad pensando en que se van a ir a exigirle a todos los que le cobran efectivo que no le cobran efectivo, cuando en realidad lo que está haciendo es hacerle publicidad a la billetera virtual de Mercado Pago, que no le rinde cuentas a nadie. Porque eso es obvio que las transacciones que pasan por las billeteras virtuales, la FIP barra ARCA, ya ni se entera de cuánto pasa, cuánto no pasa por ahí. Más allá de que cada tanto entreguen a alguien que se exceda en las transacciones, como los comisarios que entregan al que vende marihuana en la esquina y dice ya agarré un narcotraficante, Arca no tiene ni idea de qué pasa y es muy difícil que la tenga porque no hay un servidor, una computadora a la que ir a eventualmente incautar. Está todo en la nube. Así que seguramente Galperín, el mudado de Uruguay para no pagar impuestos casualmente, le debe poner algunos billetes también a Álvarez Agis, que es un mercenario y que por cierto el cargo de viceministro de Economía nunca existió, pero él se autopercibía así cuando era secretario de Programación Macroeconómica. No, es que no existió en ese momento ni en ningún otro momento el cargo de viceministro. Claro, por ahí molestias porque uno es como que baja la guardia, por ejemplo, cuando hay nombres que uno tiene como referencias, es decir, que bueno,
está hablando un compañero, vamos a escucharlo, especialista en economía y demás, y por ahí puede colaborar en lo que vos considerás una mayor confusión. Sí, lo de compañero es relativo. Hace rato que se ha Mm. pasado de bando a asesorar a los que tratan de evadir impuestos o a conseguir aumentos de tarifas, especialmente energéticas y otras por el estilo. Pero a mí me preocupa no solamente Álvarez Agis, que yo creo que para muchos ya ha mostrado el hacha, sino algunos de este lado, economistas, que decían sí, porque de esta manera vamos a bajar la evasión en la informalidad y con eso vamos a lograr que paguemos todos. Bueno, les quiero contar que los que no pagan son los ricos, las grandes multinacionales y las grandes empresas, que además también tienen facturación en negro o no facturación. Desde Techín, que baja materiales de acero para obras en negro, porque ese edificio se hace con una parte importante en negro porque se lava plata, edificios, obras y demás, hasta Coca-Cola, que baja mercadería disimulando con que es un canje de no sé qué, y la Serenísima, y un montón de otras grandes empresas que también subfacturan. Entonces, no es que los manteros, la salada y otros lugares que permiten que la gente se pueda vestir porque en el shopping cuesta la misma ropa 5 veces más, o las ferias que tienen que ver con la alimentación y que también tienen precios más bajos, hay que quitarles la informalidad y formalizarlos a todos para que baje la evasión. Primero hay que cobrarle a los que tienen mucho más para pagar y que no pagan por especulación, y en todo caso, algún día cuando todos esos paguen, veremos qué hacemos con los que están al borde de la supervivencia y la pobreza y que además facilitan que la gente se pueda vestir y comer, ¿no? Ujú, ujú. Juan, el otro día estábamos charlando con un compañero aquí en la provincia de Misiones que nos visitó aquí en el estudio y bueno, le dio duro a Javier Milei, ¿no? Naturalmente, porque es un compañero, porque estamos preocupados por lo que está pasando, pero tiró una que me dejó dando vueltas en la cabeza y dijo, Javier Milei cree que por un solo hit que tiene, como alguien que hace un disco y tiene 9 canciones, pero una es un hit, es la de la inflación, que frenó la inflación y me quedó haciendo ruido. ¿Cómo percibimos los argentinos o los economistas, más precisamente, bajó la inflación? ¿Es un hit de Javier Milei el hecho de que la inflación relativamente esté controlada? ¿O esto es un engaño brutal como era el 1 a 1 durante el menemismo, que estábamos vendiendo las joyas de la abuela y vivimos una fiesta que en realidad había que pagarla después? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Tres cosas. Primero, Milei bajó la inflación de donde él mismo la subió, porque en diciembre del 23 la inflación fue del 25% y parecía que venía una hiperinflación, porque Milei, cuando ganó las elecciones en las PASO y después cuando ganó en segunda vuelta, le dijo a los empresarios que no iba a respetar ni a tener ningún tipo de precios máximos regulados, así que pusieron los precios que se les cantaron. Obviamente eso, aún antes de que él asumiera en diciembre, disparó los precios porque ya era presidente, aunque no había asumido. Así que primero la disparó a propósito para decir, se viene la hiper, se viene la hiper, hagamos el ajuste. Segundo, es fácil bajar la inflación como la fiebre de alguien. Si alguien tiene fiebre y vos lo metés en un freezer, en una cámara frigorífica, le vas a bajar la fiebre, pero si lo dejas suficiente tiempo lo vas a matar. A una sociedad no se la mata, sino que en algún momento reacciona. Por ahora no está reaccionando. ¿Ok? Entonces la bajó del 25 al 2 y pico, reventando el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y de los ingresos informales y destruyendo el mercado interno. Así cualquiera baja la inflación, hay que ver cuánto dura eso. Y tercero, lo que implica la inflación del 2 y pico mensual, que es más o menos el 30 proyectado anual, es que los salarios siguen perdiendo, las jubilaciones y los salarios informales o los ingresos informales, porque en los mejores sindicatos, los más potentes, por ahí le empatan a la inflación esa del 2 y pico, pero la mayoría de los sindicatos sale perdiendo porque está viendo cuánta gente despiden de esos sindicatos, o los informales que ven constantemente bajar su poder adquisitivo por ese 2 y pico por ciento acumulativo, que parece poco, pero a nivel mundial es un delirio. Entonces, no es un gran mérito. Ahora, si mañana a Milei se le escapa ese supuesto mérito de la inflación, no le queda nada. Es lo único que puede mostrar de todo lo que él ofrecía o prometía. Después te dice, todo lo demás, espérame 30 años. Bueno, no sé cuánta gente hay que puede esperar 30 años los frutos de la gestión, entre comillas, Milei, gestión Milei. Y cuando uno escucha la retórica, ¿no? Del gobierno nacional que vende con bombos y platillos este supuesto o esta calma, ¿no? De la inflación o la disparada de los precios y demás, uno se pregunta,
en el camino y en lo macroeconómico, ¿qué nos espera a los argentinos? Porque es de lo que menos entendemos. Apenas entendemos de la economía doméstica si llego o no llego a fin de mes. Es la gran mayoría de los argentinos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué elefantes nos están pasando por atrás? ¿Qué significa que el Tesoro de Estados Unidos esté prestando dinero? ¿Qué pasa con los acreedores privados? ¿Qué pasa con la deuda esa que firmó Alberto Fernández bajo el gobierno del Frente de Todos? Esa bola enorme de cuestiones y obligaciones de la Argentina. Algunos dicen que va a ser una condena para las futuras generaciones. ¿Qué hay de verdad en todo eso, Juan? La deuda que firmó Alberto Fernández de la mano de Guzmán era la deuda que había tomado Macri con el FMI, los acreedores externos, y que gracias a que Guzmán fue fomentado en su educación con las reglas de juego de los acreedores en Estados Unidos, que es donde da clase y ahora a donde está asesorando a grandes fondos, con eso se convalidó una amnistía para todos los que tomaron esas deudas entre gallos y medianoche y nos va a quedar por décadas. La deuda que está tomando este gobierno en pesos y en dólares nos va a quedar también por décadas, pero además es menos transparente todavía de la que había tomado Macri en su momento, en especial en la bola gigante que hay en pesos del Tesoro, que como la prioridad uno de este gobierno es pagar deudas, hace que el ajuste sea permanente en la retracción del Estado Nacional, en regulación, en educación, en salud y demás. Y por otro lado, Estados Unidos, como dijo Scott Bessent en unas declaraciones ayer, creo, no nos dio un préstamo, sino que es un swap, que es un intercambio de monedas, que lo están usando para timbear. Scott Bessent, que es parecido a Toto Caputo en eso, aunque de mayor nivel, y ese timba, él mismo dice que les está dando ganar dinero al Tesoro de Estados Unidos y a los fondos que tienen seguramente información de lo que va a hacer Scott Bessent, el presidente del Banco Central y el ministro de Economía de Argentina, en cada paso que dan. Entonces van ganando plata teniendo noticias anticipadas y jugando con el caballo comisario. Toda esa plata no puede salir de algún hongo o de algún árbol, sale del bolsillo de los argentinos, hoy o en el futuro. Porque cuando los que están en la timba salgan corriendo porque ven que se van a acabar los dólares y no alcanzan con los que ponga el Tesoro de Estados Unidos, ahí nos lleva puestos como del 2001 y ahí es cuando se empiezan a pagar las cuentas con los saldos pendientes y con las represiones, las muertes y demás, como pasa cada vez que hay una explosión social porque algo no se puede aguantar como una olla de presión. Así que eso es lo que estamos ganando hoy y de alguna manera este gobierno mantiene un artificio de un dólar supuestamente bajo control y una inflación bajo control, con endeudamiento permanente, con el blanqueo originalmente, con distintas formas de meter dólares para que se los lleven los timberos. Un tiempo difícil la Argentina. La máxima dirigente, Cristina Fernández, está detenida en San José 1111, presa con una causa absolutamente inventada. Y nos están gobernando delincuentes. Cuando yo digo Federico Sturzenegger, estoy hablando de un delincuente, es un ladrón. Luis Caputo, otro ladrón. Patricia Bullrich, bueno, qué decir. Javier Milei, con toda una suerte de entramado mezclado entre el PRO, el radicalismo, y de allí fueron sacados de los cuadros que hoy gobiernan la Argentina. Y también los cómplices, ¿no? Aquel gobierno de la provincia de Misiones, por ejemplo, por citar un caso, cómplice de estos ladrones, votando lo que a ellos se les antoje. ¿Hacia dónde quieren llevar la Argentina? Porque veo que en algún tiempo hablaban como un modelo ideal para que la Argentina lo repita, Chile, ¿no? En algún momento hablaban de Chile. Después empezaron a hablar de Perú. Y también hablan de Paraguay, ¿no? Porque hay que seguir el modelo de Paraguay. ¿Cuál es el país que le conviene convertir en qué a la Argentina y les conviene a ellos? A un modelo económico como el peruano, como el paraguayo. Si vos me preguntas, yo no sé qué modelo es el que tienen, pero sé que gobiernan cuasi neoliberales. Pero ¿hacia dónde nos quieren llevar? ¿Cuál es tu mirada? Para el modelo de Perú, Chile, Uruguay o Paraguay, a la Argentina le sobran 30 millones de argentinos. Si a eso lo van a echar de la Argentina, vender como exportación de carne o matar, quedan 15 millones adentro, pero en condiciones de pobreza extrema o de semipobreza. Que eso es, Latinoamérica es países sin clase media, en especial un país de la escala que tiene la Argentina, que tiene 45 millones, y no es un país chiquito como los otros que mencionamos. Segundo,
Chile, en Santiago de Chile, que ya hacía muchos años que tenía niveles altísimos de seguridad y demás, gracias al desbarranco que tuvo ese modelo chileno, tiene niveles de seguridad que ya superan algunas zonas del conurbano. Santiago de Chile, que se daba siempre aire de ser el más seguro de Latinoamérica. Por otro lado, ese modelo se consiguió con el endeudamiento permanente de la gente hasta que llegó un tope en el cual la gente no se podía endeudar más y ya no daba para más. Entonces, una gota que derramó el vaso fue una cosa tan menor como la suba del subte que se llevó puesto al gobierno, la suba del subterráneo, se llevó puesto al gobierno, así como los chalecos amarillos en Francia fueron disparados por una suba en los combustibles. En la Argentina, cualquier chispa en el futuro puede disparar una reacción social cuando todo el mundo esté ya suficientemente endeudado y no dé para más, para endeudarse para comer o para pagar el alquiler. Cosa que ya está ocurriendo. Los niveles de endeudamiento están subiendo fuertemente con tarjeta, con las billeteras virtuales o con cualquier medio que pueda la gente para sobrevivir, pensando que, como dijo Milei, el ajuste les va a traer en el futuro algo bueno. Y echándole la culpa a Milei de todo este problema que hay con la actividad económica, los salarios caídos y demás, le echa la culpa al pasado y no al ajuste brutal que está haciendo, que es la verdadera razón. Entonces, todo eso genera un combo que es bastante explosivo. Veremos cuánto le dura al gobierno y cuánto tiene que reprimir para sostenerlo en el tiempo que pueda. Bueno, perfecto. Escuchando atentamente esta respuesta. El otro día conversaba con un familiar y le explicaba el gran problema del endeudamiento que estoy observando en tantas familias. Y la respuesta es, básicamente, estoy hablando de un familiar que se considera de derecha y milita a la derecha y está feliz con Javier Milei, ¿no? Por lo tanto, conversaciones difíciles, algunas conversaciones con la familia son difíciles. Lo que me respondió fue, no, chamigo, tenés que buscar ayuda o leer libros de autoayuda o de cuidado de finanzas familiares, eso es lo que te falta. Vos sos irresponsable en tu economía doméstica, por eso estás endeudado y por eso se endeudan aquellas personas que vos observás. No tiene nada que ver Javier Milei. Es más, tomá, te voy a pasar un taller de finanza familiar, léelo tranquilo. Y bueno, ellos quieren vivir en esa burbuja. Claro que estoy endeudado y muchos lo estamos, pero para ellos no es la culpa de Javier Milei, es nuestra propia irresponsabilidad, Juan, deberé aprender. Esa charla que tuviste sintetiza varias de las mentiras que vende este gobierno y que vendió Macri y que vende el neoliberalismo actual a cara desnuda, que es, primero, la meritocracia. Se supone que todos tenemos posibilidades para ser potentes autoempresarios, digamos, y autoexplotarnos, y si no lo somos es porque somos vagos y irresponsables. Lo cual es una gran mentira porque la cancha no está nivelada y no arrancan todos con las mismas posibilidades. Segundo, la timba financiera como la salida individual para todos, si sabés jugar comprando, por ejemplo, Libra de Milei, o comprando criptomonedas, o comprando acciones y bonos, cuando en realidad del otro lado, los que están comprando y vendiendo tienen información privilegiada, como te conté de los fondos, sí. Scott Tesen, Toto Caputo y compañía, que juegan con las cartas marcadas. Y tercero, la gente está convencida, la han convencido, de que la Argentina es un país que no tiene capacidad para darle los mínimos indispensables para una vida digna a los argentinos, cuando en realidad, desde el punto de vista de la cantidad de recursos naturales y también materiales, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de recursos humanos y demás, la Argentina tiene de sobra para darle vida digna a los 45 millones de argentinos, y si no fuera por los argentinos que hay en la Argentina, que son algunos miles que permanentemente fugan capitales al exterior y tienen 500.000 millones de dólares afuera, mucho más que la deuda argentina, y por los que desde afuera aprovechan para ser cómplices de estos y saquear la Argentina, por esas dos razones es que los argentinos no tienen un nivel de vida mínimo indispensable. No te lo había preguntado, Juan, pero quiero aprovechar a hacerlo. Los resultados del 26 de octubre ya nos quedan un poco lejos, ¿no? Ya pasó un buen tiempo, pero bueno, ganó Javier Milei por 1, 2, 3 votos, 1 millón, lo que vos quieras, pero a nivel nacional ganó Javier Milei. ¿Qué explicación le encontraste? Primero, el domingo de las elecciones yo estaba bastante enojado, deprimido, preocupado, pensando, bueno, si el 40% de los argentinos
está con Milei. Después de todo lo que está haciendo Milei, este país está perdido. Después se me ocurrió mirar cuánto representaba ese supuesto 40%, que cuando mirás el padrón, los que votaron fueron 9,5 millones por Milei, que son el 25% de los que estaban habilitados para votar y el 20% de los argentinos. Y vos mirás, bueno, pero lo mismo pasa para todos los demás. Efectivamente, pero lo que me queda claro es que no hay un 40% de los argentinos que está tan desquiciado como para seguir apoyando a Milei o que está beneficiado por Milei, que para mí no es más del 1, 2, 3% de los argentinos. Entonces, no está todo perdido, primer punto. Segundo, en la provincia de Buenos Aires, donde vivo yo, fue empate, básicamente. La diferencia fueron un par de miles de votos, que para los millones que son la provincia no cambia gran cosa. Y tercero, tenés un montón de gobernadores que piensan que si consiguen un ticket de primera clase o de segunda clase en el Titanic les va a ir bien. Yo creo que no están mirando un poquito la película de lo que puede pasar si la Argentina sigue de alguna manera escupiendo gente a la pobreza, a la indigencia y quitándole oportunidades de vivir dignamente. Eso puede ser bastante explosivo, aún en las provincias que piensan que están lejos de los centros donde normalmente empiezan los problemas. Así que yo le diría a esos gobernadores que piensen mejor lo que están haciendo y que vean lo suicida que es el modelo de Milei y compañía. Bueno, me encantó la respuesta, Juan. Bueno, sos claramente uno de nuestros referentes para tener una palabra autorizada en materia económica, ¿no? A nivel nacional, qué es lo que está pasando. Ahora nos hemos animado a iniciar una columna sobre economía aquí con el compañero al que te hacía referencia al inicio de esta semana, arrancamos, porque queremos animarnos. ¿Viste? Uno tiene muy baja autoestima con relación, entre otras cosas, a la economía. Y uno no quiere hablar mucho, porque hablan los que saben, pero tenemos que animarnos más a discutir y aprender economía, estudiar la economía. Claramente no serás autorreferencial, para mí sos un referente, pero quizá bueno, nos puedas ayudar también a entender cuáles son de tu simpatía. No sé si ponerse a nombrar ahora, qué sé yo, canales, personas que gozan de tu confianza también. Serás vos nuestro referente, pero debe haber más en este mar de confusión que estamos viviendo en la Argentina. Pero el pueblo necesita referenciarse permanentemente. Yo a cualquier jornada prendo la radio desde el auto o en cualquier lugar y están bajando línea desde la CNN o medios que desde la provincia de Misiones toman esas señales, Radio de Rivadavia o Radio Mitre, y están bombardeando al pueblo misionero. No quiero pensar lo que es a nivel nacional. ¿Y cómo querés que piensen de otra manera si los están bombardeando todo el tiempo con una mirada defendiendo o tratando de justificar lo que hace Javier Milei, atacando a Cristina Fernández y al campo nacional y popular? Por eso rescatamos tu palabra y seguramente habrá más compañeros que gozan de tu confianza, que también son colegas tuyos, pero necesitamos más referencias para dar esa pelea de la que no nos vamos a retirar nunca, porque rendirnos jamás, Juan. Mirá, respecto a lo que me decís, dos cosas. Primero, no tengo nadie para recomendarte, no se me ocurre ahora, que no quiere decir que no exista, simplemente no lo tengo a mano, digamos. Pero lo que sí es importante, además de, como hacen ustedes ahí en ese medio, ayudar a la gente un poquito a ver en qué la están embocando, para decirlo finamente, y en qué lo están sesgando y lo están mintiendo y la están convenciendo de cosas que son muy distantes de la realidad. Por ejemplo, todo lo que hablamos de esta supuesta responsabilidad de uno si uno está en la pobreza, en la indigencia, si se está endeudando y demás. Eso no es verdad. La responsabilidad es de los que toman decisiones políticas. Siempre que hablamos de economía estamos hablando de política, porque la decisión de cómo repartir los recursos que hay es una decisión política, no económica. Los economistas no tienen que ser los responsables de tomar la decisión, sino los políticos que representan a la gente, que normalmente no abundan, digamos, los políticos que representan a la gente, sino que hay muchos políticos que representan intereses de argentinos con mucha plata o de extranjeros con plata y poder, y otros que se representan a sí mismos y lo único que están buscando es el negocio. Pero lo que podemos hacer todos es empezar a debatir y a conversar y a tener contacto con la gente en vez de ver tantos medios de comunicación masivos y tantas redes sociales. Y darle un poco más de bola a los medios que no son tan masivos y que tienen un poco más de relación con la realidad y no tanto con la bajada de línea de afuera o de los que ponen los auspicios, ¿no?
Me encantó, Juan. Siempre tan claro cada vez que nos das la oportunidad de conversar. Te mandamos un gran abrazo y suerte mañana que tenés una gira importante. Vas a andar paseando, o sea, recorriendo, trabajando seguramente en algunos puntos del país. Hoy voy a estar en Reconquista, no, en Rafaela. En Rafaela, Santa Fe, hoy a la tardecita noche en el Salón del Sindicato de la Carne con un medio de comunicación de allá, amigo, y hablando con la gente y ayudando a la gente a entender, primero, que sabe mucho más de economía de lo que piensan, y segundo, en qué cosas la están invocando y a dónde nos puede llevar la continuidad de Milei y qué podemos hacer para evitarlo. Eso después va a quedar grabado y se lo voy a mandar. Dale, extraordinario. Muchísimos éxitos. Un gran abrazo, Juan. Gracias por estar con nosotros. Abrazo inmenso. Hasta la próxima. Hasta pronto. Juan Valerdi, licenciado en Economía, asesor claramente de importantes cuadros de la política argentina, siempre desde este lado, como radio lateral, como debe ser, conversando con nosotros y ayudándonos a pensar esta locura que estamos viviendo bajo el gobierno de este desquiciado que llaman Javier Milei. Capaz que como arquero era mejor, ¿o no?